Muy buenas tardes, estimados fieles. Como el Padre Adolfo les ha dicho, cuando les habló de las indulgencias, nosotros acá, para de alguna manera eh, guardar este contacto con ustedes, que ustedes puedan usar bien el tiempo que tienen ahí en sus casas, aunque yo sé que muchos están trabajando todavía, aunque estén en sus casas. Eh, Seguimos haciendo este pequeños videos. La idea es que sean pequeños, aunque a veces nos salga un poquito grandes, sobre varios asuntos diferentes, ¿no? Hoy el tema del video que yo quisiera hacer es sobre el tema de la confesión. Bueno, sobre el sacramento de la confesión habría mucho que decir. Nosotros incluso íbamos a hablar del sacramento de la confesión en nuestras charlas de catecismo. De hecho, vamos a seguir con las charlas cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Incluso vamos a hablar más tiempo sobre este sacramento. Pero me parece muy importante en este momento hablar del sacramento de la confesión, en ese momento que estamos viviendo, porque las enfermedades y todas estas calamidades nos hacen pensar en nuestra vida. ¿Para qué Dios nos creó? Y muy importante que todo católico tenga muy claro todos los días que el único objetivo real, importante en nuestra vida es salvarnos, ¿no? ¿De qué importa que tengamos un montón de cosas si al final no nos salvamos, ¿sí? En nuestra vida, de hecho, es todo un largo tiempo que vivimos, una prueba para llegar a nuestra salvación, o sea, llegar al último momento de nuestra vida. El Padre Adolfo habló, tocó en este asunto ayer, eh, llegar en el último momento de nuestra vida en estado de gracia, en la amistad con Dios. Bueno, sabemos que el bautismo, nuestro Señor, de eso hemos hablado en las charlas, en la última charla que hicimos sobre el bautismo. Nuestro Señor hizo el bautismo para apagar nuestros pecados, ¿sí? Para perdonarnos. Pero, ¿qué pasa si uno después del bautismo vuelve a cometer un pecado grave? ¿Cómo puede reconciliarse con Dios? ¿Cómo puede la redención de nuestro Señor Jesucristo ser aplicada a él de tal manera que sus pecados sean perdonados? El único medio seguro que hay es un otro sacramento, que es el sacramento de la confesión. Por eso la confesión es muy necesaria, porque uno, siendo la salvación de nuestra alma tan importante, uno que cometía un pecado grave después del bautismo no puede salvarse, o por lo menos ordinariamente, no puede salvarse sin la Santa Confesión, porque no puede estar perdonado de este pecado grave. Además, es tan importante el sacramento que la Iglesia puso esta obligación eh, de confesarnos una vez al año. Así que no solo es esencial para los que han cometido un pecado grave, sino que para todos los cristianos, para todos los católicos, somos obligados a confesar una vez al año. Es el mínimo, claro, que pide la Santa Iglesia. Pero, ¿qué tiene que ver con este tiempo que vivimos? Además de, bueno, ser un momento interesante para meditarnos sobre la muerte. es, Me parece importante hablar de la confesión, porque hemos escuchado que muchos eh, en países donde la situación está bastante difícil, claro, bastante más difícil que Colombia. Colombia todavía no ha llegado ni siquiera cerca de eso, pero en Italia se dice que muchas veces los sacerdotes no pueden llegar a los enfermos que están muriendo. Y por eso
muchos mueren sin ni siquiera poder hablar con un sacerdote. O sea, ni siquiera pueden confesarse, ni siquiera tienen acceso a la confesión sacramental. Por eso, claro, esperemos, recemos, continuemos rezando, estamos rezando para eso, pero debemos también estar preparados pues, para una situación parecida quizá, ¿no? Y por eso les recomiendo muchísimo que se preparen, que se confesen, ¿no? Eso no hace daño a nadie. Puede ser que algunos sean más incrédulos, menos incrédulos en el tema del coronavirus, que no va a pasar nada, que va a pasar todo, que todo va a morir, no interesa. De todas maneras, para un católico es muy útil estar siempre bien confesado y me parece que en este momento todavía más, ¿sí? Si esperamos estar muy enfermos para confesarnos, en la historia nos muestra un montón de casos así. Los que han escuchado en el retiro, preparación para la muerte de San Alfonso, ¿no? Si no me engaño, hay casos así, ¿no? Donde la gente quería dejar para confesarse en el último momento, quizá no van a tener sacerdotes, ¿no? Entonces, confesemos de una vez, ¿sí? Aprovechemos, por ejemplo, el martes, porque, bueno, estamos en cuarentena hasta el lunes y después el miércoles empieza otra vez la cuarentena por más casi 20 días, ¿no? Entonces, aprovechemos, por ejemplo, el martes para hacer una buena confesión. Aprovechemos este tiempo, el domingo, el lunes que vienen para pensar bien en nuestros pecados, hacer una buena confesión para estar preparado para todo, ¿sí? Bueno, para hacer bien la confesión, justamente es importante saber lo que es la confesión. La confesión es uno de los sacramentos. Ustedes, como buenos católicos que son, saben que los sacramentos son signos sensibles de la gracia, ¿no? Signos eficaces también porque producen lo que significa. Pero la confesión específicamente está para eso, ¿no? Yo he dicho para para perdonar nuestros pecados, sobre todo los pecados graves, vamos a hablar de eso. Como todos los sacramentos, ¿sí? La confesión tiene estos tres elementos esenciales: la materia, la forma y el ministro, ¿sí? El ministro de la confesión es un sacerdote o un obispo que tiene el poder de confesar. No son todos los sacerdotes que tienen poder de confesar, ¿sí? Ese poder de confesar es necesario para la validad de la confesión. Así, si yo me confieso con el Padre, por ejemplo, que está que, digamos, excomulgado, una cosa así, no vale, no, simplemente mi confesión no vale. No es que puedo o no puedo, no es como la misa, que uno, con cualquier padre que sea ordenado, celebra la misa válidamente, ¿sí? Aunque no pueda, aunque sea prohibido, la misa es válida. No, la confesión, la validad de la confesión depende si el padre puede o no puede confesar, si tiene o no tiene autorización para confesar. La forma del sacramento es muy sencilla, son las palabras que el padre dice en la absolución sacramental. Yo te perdono todos tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Haciendo también una imposición de manos, ¿sí? La fórmula es bien sencilla, es esa, ¿no? Yo te perdono todos tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te perdono porque, como yo decía en esta charla de los sacramentos, el Padre actúa en la persona de Cristo, ¿no? Entonces no dice que Cristo te perdone, sino yo te perdono. Pero el punto quizá más importante a saber acá es la materia del sacramento, ¿sí? La materia del sacramento son los pecados del penitente, ¿sí? De tal manera, la materia es esa, que digamos una persona que se vaya a confesar si no tenga ningún pecado, o que no diga ningún pecado al Padre,
esa confesión sería inválida. El Padre no puede dar la absolución a una persona que no dice ningún pecado, ¿sí? A veces puede pasar que uno venga simplemente a hablar de su vecino en la confesión, ¿no? Ah, mira, padre, yo ya no aguento más, mi vecino. Bueno, y el padre pregunta, pero usted quizá faltó un poquito de paciencia, no sé. Y la persona, no, para nada, yo soy muy bueno, yo hago bien a todas las personas, yo no quiero mal a nadie, pero realmente me hace mucho daño. Bueno, es una confesión inválida. Si la persona no dice ningún pecado, ni siquiera venial, la confesión es inválida. Porque no hay materia. Y ustedes se acuerdan que un sacramento sin materia es un sacramento inválido. Sería como intentar bautizar sin agua. Es imposible. ¿Sí? Bueno, venimos entonces a la materia. La materia en la confesión, digamos, se distingue en materia obligatoria y materia suficiente. ¿Sí? La materia obligatoria son todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión, de la última confesión válida, claro, o si es la primera confesión, desde el día de nuestro bautismo. Es decir, si yo cuento un montón de cosas, pero dejo de contar, o con voluntad, ¿no? Dejo de contar un pecado grave, no por haber olvidado, sino queriendo no contar, no cuento un pecado grave y la confesión es simplemente inválida, ¿sí? La materia obligatoria son todos los pecados graves cometidos desde la última confesión válida. Es muy importante eso, ¿sí? Entonces, si en la última confesión yo conté un montón de cosas, pero no conté un pecado también grave, esa confesión es inválida, no cuenta, ¿no? Entonces, desde la última confesión válida, todos los pecados graves. Pero los pecados graves no simplemente los pecados graves, sino que cada pecado es un pecado, ¿no? No sé si yo fuera un asesino, un gran asesino, ahí haya matado 50 personas, yo me confieso y digo, padre, yo maté. Está faltando alguna cosa, porque una cosa es matar una persona, otra cosa es matar 50 personas, son 50 pecados, ¿sí? Entonces hay que decir, el pecado grave, yo maté, y, eh, digamos, la cantidad, ¿sí? Ese es importantísimo, eso es el Concilio de Trento. Nosotros tenemos que decir el pecado grave y la cantidad de veces. A veces hemos cometido muchas veces un pecado grave, decir por lo menos más o menos. Yo pienso que fueron más o menos hay unas 50 personas, ¿sí? Aunque haya sido 45 o 30, pero yo estimo que son 50, no me acuerdo bien. Entonces, es decir, el pecado, el número de veces. A veces un pecado, una circunstancia del pecado puede cambiar, ¿sí? El tipo de pecado. Por ejemplo, una cosa es matar a una persona, ¿sí? Otra cosa es torturar y enseguida matar, ¿sí? Si fuera un niño indefenso, es todavía más grave, ¿sí? Entonces hay que decir, digamos, las circunstancias solamente es cuando cambian el tipo de pecado, ¿sí? La, el ejemplo clásico, aunque sea un poco delicado, justamente es una, el pecado de fornicación, por ejemplo, con una persona casada es más grave, porque hay una injusticia también, ¿sí? Por eso se llama adulterio, ¿sí? Así que cambia la especie de pecado, no es la misma cosa, entonces hay que decir, ¿sí? Si la persona es casada, si el mismo penitente es casado, hay un pecado ahí más grave, ¿sí? Entonces, algunas veces hay que decir las circunstancias que cambian el tipo de pecado. Pero de ninguna manera uno tiene que contar historias al padre en el confesionario, ¿sí? Sobre todo a veces en una fila bastante grande la persona entra para contar su vida, ¿no? Eh, no es ese el objetivo de la confesión, ¿sí? Tenemos que decir los pecados graves con el número y las circunstancias que pueden cambiar
el tipo de pecado. Simplemente eso que uno está obligado a decir, ¿sí? ¿Puedo pedir consejo al padre en la confesión? Sí, claro, muchas veces no sabemos bien si fue pecado, si no fue. El mismo padre da consejos para que uno sepa y pueda mejorar, ¿no? Pero no es primero que no es esencial, después sepan ser breves también, ¿no? Hacer preguntas puntuales está muy bien, pero muchas veces la experiencia de confesor nos muestra y la experiencia de nuestra misma miseria, que contamos cosas en el confesionario o simplemente para tranquilizarnos o muchas veces para justificarnos, ¿no? Mismo de rodillas delante del Padre contando un montón de pecados que tenemos, nuestro amor propio, nuestro orgullo eh, es muy fuerte. Entonces muchas veces contamos un montón de circunstancias para simplemente eh, que el Padre no piense tan mal de nosotros. Bueno, lo que el Padre no piensa de nosotros realmente no tiene ninguna importancia en la confesión, ¿sí? Realmente no vayan a confesar pensando, ¿qué va a pensar el Padre si yo digo eso? Eso no importa, realmente no importa lo que Dios piensa y Dios está muy contento que vayamos a confesar bien todos los pecados. Bueno, eso, entonces la materia obligatoria, insisto, son todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión válida, ¿sí? Con el número y las circunstancias que cambian el tipo de pecado, si hay circunstancias que cambian el tipo de pecado. Eso somos obligados a contar todo eso para, para que sea válida la confesión. Además, en la confesión hay la materia, digamos, suficiente para que sea válida, son los pecados veniales, aunque no sea una materia obligatoria. Digamos, si yo no cuento algunos pecados veniales en la confesión, o porque me da vergüenza, o simplemente porque no estoy arrepentido, no es que sea bueno, ¿no? Hay que intentar arrepentirse de todos los pecados veniales, pero la confesión igual es válida, si no deja de ser válida la confesión si no contamos algún pecado venial. Es importante que contemos todos, pero también los pecados veniales son materia suficiente. Muchas veces ya me ha pasado gente que no confesa porque no tiene ningún pecado mortal y sabe que la materia de la confesión son los pecados mortales, ¿sí? Esto no está bien, ¿sí? Los pecados veniales son materia suficiente. Entonces, solamente con pecados veniales mi confesión es válida. Sí, Señor, perfectamente válida. No necesito estar pecando con pecados graves para poder confesarme, ¿sí? Al contrario, la confesión es un medio muy poderoso, muy eficaz para alejarnos del pecado grave. Entonces, si estamos acostumbrados a confesar nuestros pecados veniales, vamos a tener fuerza para luchar contra los pecados mortales, ¿sí? Pero si esperamos cometer pecados mortales para volver a confesar, vamos siempre seguir cayendo en los mismos pecados, ¿sí? Porque ahora, ya alejado del sacramento, nos faltan fuerzas y terminamos cayendo, ¿no? Miserablemente. Bueno, me gustaría terminar entonces estas palabras sobre la confesión, invitando otra vez a ustedes a que aprovechen este tiempo, ¿sí? Ocupen bien ese tiempo que Dios les da y sobre todo que hagan en estos días una buena confesión, poniendo claro, o por lo menos un examen de conciencia, preparando bien una futura confesión cuando pueda, ¿sí? Yo les digo, el martes es un día bueno para confesarse porque vamos a estar, eh, digamos, la cuarentena va a estar suspendida acá en Colombia, ¿no? Un día por un día por lo menos. En Bogotá estamos en cuarentena hasta el lunes. A partir de miércoles la cuarentena es válida para toda Colombia.
Así que aprovechen este tiempo, hagan una buena confesión, si estén preparados, porque no sabemos, dice nuestro Señor, ni el día ni el hora. ¿Mm? Que Dios les bendiga a todos. Pido mil disculpas por mi pésimo español, pero espero que hayan podido entender y que más que todo puedan practicar estas cosas sencillas que yo les dije. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima.